incorporando profesores y estudiantes. Así que muchas gracias, gracias a los de la Escuela de Economía. Hoy vamos a tratar de concluir con la temática de las disciplinas que abordan el tema de la economía ambiental. En el programa teníamos algo que mencionar sobre legislación que lo vamos a ver el día de mañana si las circunstancias nos lo facilitan, si no, pues la parte legal la vamos a incorporarla en el informe que les vamos a hacer llegar con algunos archivos de documentos que podrían ustedes consultar. Esto lo vamos a hacer justamente para las personas que tengan las tres asistencias. Como tenemos su correo, les vamos a hacer llegar las presentaciones y algunos materiales, incluido ahí un libro electrónico sobre economía ecológica. Así que también esto, pues puede ser que ustedes ya puedan acceder a estos materiales que circulan en la internet, o bien pues será la oportunidad para que puedan disponer de alguna información más específica siguiendo algunos libros orientados al tema de la economía ambiental. Vamos a esperar unos minutos en los que ingresamos a quienes estarían llegando. Vamos a esperar un minuto por si alguien llega adicional, y no tenemos a la profesora asistente, así que yo tengo que controlar, darles admisión a todos los que están llegando. Bueno, muy bien. Creo que ya estamos los interesados. Agradezco de nuevo la participación. Voy a presentar entonces el cierre de lo que teníamos el día de ayer. Después de la orientación general de la charla del día de ayer, vamos a concretar sobre lo que son esas tres subdisciplinas de la economía interesadas en este tema de la economía y el ambiente. ¿Qué es entonces la economía ambiental? Una descripción más precisa. ¿Qué es la economía de recursos? ¿Y qué es la economía ecológica? Todavía voy a regresar ahí un segundito para admitir a alguien que está ingresando. Me dejan un segundo, ahí tengo un problema técnico. Ahora sí.
Voy a volver a cargar la presentación. Ahora el control ya va a estar a cargo de la profesora Brenda Agustín. Así que voy a concretar la exposición. Les decía que vamos a concretar a esas tres formas de economía, justamente porque podrían estar acercándose a un análisis cuando es riguroso. Nosotros después de esta charla no vamos a entrar a la rigurosidad de si estamos abordando dentro del campo de la economía de recursos o dentro del campo de la economía ambiental o dentro del campo de la economía ecológica. Porque en realidad cada uno de esos cursos podría ser un curso trimestral o un curso semestral para reconocer los métodos que tienen cada una de estas subdisciplinas. Por ahora, pues en una o dos láminas vamos a decir qué es la economía ambiental. Bueno, la economía ambiental trata del efecto que tiene la economía sobre el ambiente. Recordarán el esquema de ayer, una línea azul que sale de la economía y que va al medio natural, principalmente relacionado con el tema de los desechos o la contaminación. Entonces, la economía ambiental trata del efecto que tiene la economía sobre el ambiente, la importancia que tiene el entorno ambiental y la forma apropiada de regular la actividad económica. O sea, la economía ambiental habla entonces de conocer ese tema de la contaminación, cuál es la importancia que tiene en el marco de todos los recursos naturales y ambientales, y entra la parte propiamente de la economía normativa, que sería la regulación de la actividad económica. Y aquí quiero recordar que de manera indirecta, pues hablamos de la metodología que utiliza el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, el PNUMA, de fuerzas motrices, presión, impacto, estado, respuesta. Fuerzas motrices es la actividad humana, la actividad económica como la mayor presión, y luego el mismo crecimiento de la población ejerce una presión sobre la base natural, y esta presión se mide a través de un impacto, y el medio natural refleja un estado, que puede ser un estado de, si el impacto es muy fuerte y además es eh, permanente, se deteriora y se degrada. Y la respuesta es la acción o la regulación o lo que el aparato público eh, quisiera desarrollar como política ambiental, en este caso, dentro del campo de la economía ambiental. Bueno, decimos que la economía ambiental va a resaltar entonces que la esencia del problema ambiental radica en la economía, que es la usuaria de recursos y además es la generadora de desechos, en cuanto a que los productores, y aquí entran todos los que ejercen la función de producción en la economía real, agricultores, industriales, eh, etcétera. Y por supuesto, los consumidores. Y como consumidores, ahí sí que no podemos dejar de lado que estamos cada uno de los que ahora se han incorporado a esta sesión académica. Todos consumimos bienes y servicios y generamos desechos. Entonces generamos una contaminación. Ahora, la contaminación, algunos pueden generarla muy fuertemente, otros en forma mediana y otros en forma muy pequeña, pero generalmente toda actividad humana genera algún impacto en el ambiente porque genera desechos.
En casa nos lavamos las manos, ya estamos generando agua de desecho. En casa estamos preparando una ensalada y no nos comemos todo de lo que es la verdura, generamos desechos. Y esto, si no se deposita en un lugar adecuado y no se maneja de manera adecuada, estamos generando una contaminación y estamos generando un impacto. Aquí, en esta sección, en este punto número 2 que tenemos de la lámina, resaltamos algo para que mm, veamos el sentido que tiene la economía ambiental, ¿sí? El modelo económico. La economía ambiental dice todo ser humano contamina, independientemente de dónde está y cómo está. Es decir, el estrato social a que corresponda o la sociedad a la que pertenezca. Si es una sociedad capitalista, por el carácter del modelo capitalista, la presión sobre la base natural va a ser fuerte en función del proceso de acumulación de capital. Y muy probablemente, pero eso queda a veces en el esquema de la utopía humana, de las sociedades más mm, orientadas a la planificación del desarrollo, que pudiesen desarrollar una menor cuantía en cuanto a la contaminación. Mm, eh, Se dice que las sociedades entonces más comunitarias son sociedades que generan menos contaminación. Pero finalmente, en una o en otra sociedad, los seres humanos, ya sea en la calidad de producción o en la calidad de consumo, estamos generando desechos. O sea, no es un atributo exclusivo del modelo capitalista. Por eso aparece ahí ese encomillado o lo que tenemos ahí en un paréntesis acerca del modelo económico. Sí, un modelo puede ser mucho más contaminante, usar más recursos, entonces tiene una huella ambiental mucho mayor que otro modelo, pero en el mundo moderno, el mundo que nos toca vivir, eh, sabemos que el 95% de las relaciones económicas en el mundo actual son desarrolladas bajo el modelo capitalista, incluida la Gran China, que es, digamos, la segunda economía mundial, o quizá hoy día ya la primera economía mundial. Bueno, en tercer lugar decimos los mercados, porque resulta que la economía ambiental hace parte de lo que mencionamos ayer de la economía institucional. Esta economía ambiental tiene un trasfondo neoclásico. No vamos a discutir esto entonces, si eso es lo más apropiado o no, sino que prácticamente el desarrollo de la subdisciplina llamada economía ambiental ha estado dentro del fondo neoclásico. De ahí que diga que los mercados ayudan a equiparar los costos del productor con las demandas del consumidor a fin de contar con la cantidad correcta de contaminación. O sea, si se desatan todas las fuerzas del mercado y es una economía absolutamente libre, donde no existen entonces controles de mercado, la teoría dice que la contaminación que ahí se genere va a ser una contaminación correcta en cuanto a que si los demandantes exigen una economía eh, sana, la contaminación se va a reducir al mínimo. Pero ojo, la economía ambiental lo que hace es reconocer que los mercados fallan, entonces utiliza
lo que en la teoría neoclásica se denominan fallas de mercado, en asignar esa cantidad de contaminación socialmente deseable. O sea, hay que buscarla en el análisis marginal, cuál es esa cantidad de contaminación socialmente deseable. Para eso entonces existen, repito, los modelos de análisis de la economía ambiental para llegar al punto de llegar a determinar cuál es esa contaminación socialmente deseable. Porque está partiendo del principio de que no existe contaminación cero. Siempre va a haber algún grado de contaminación. Bueno, más adelante hablaremos algo más de la economía ambiental. Pasemos a sumarizar acerca de la economía de los recursos naturales. La economía de los recursos naturales es más vinculada a la economía que nosotros conocemos, con la que hemos venido siendo formados o hemos sido formados en la Universidad de San Carlos. Eh, la economía de los recursos se ocupa de la producción y el uso de los recursos renovables y no renovables. Entendida la producción acá como una categoría económica, porque resulta que los recursos naturales no se producen, sino que se utilizan. Pero en el lenguaje económico hablamos de producción y uso. Eh, en realidad la economía de los recursos naturales hace hincapié en el uso y toma en cuenta la producción precisamente en la habilitación de los recursos. Por ejemplo, aquí pongo el caso del suelo para producción agrícola. Si lo que estamos haciendo es eliminando la cobertura forestal, eh, lo que estamos haciendo es habilitar el suelo para la agricultura. Eliminamos el bosque o los matorrales o lo que fuere de cobertura natural e incorporamos agricultura inducida. Y ahí lo que estamos haciendo es habilitando el suelo para un uso distinto, que en el lenguaje de la economía de los recursos, esto se denomina cambio de uso. Eh, entonces, así debemos entender este concepto de se ocupa de la producción y uso de los recursos renovables y no renovables. En realidad es como dice ahí el paréntesis, aprovechar los recursos naturales. El segundo elemento que tenemos en la lámina dice se relaciona con procesos dinámicos de uso y aprovechamiento. Para que yo pueda aprovechar para agricultura un suelo, o busco arrendarlo, o soy el propietario del suelo. Aquí implícitamente, aunque no lo reconozcamos, estamos introduciéndonos a la temática de los derechos de propiedad, que no pueden estar ajenos a este enfoque y lo damos por hecho. Entonces, se relaciona con procesos dinámicos de uso y aprovechamiento, y en esa dinámica de uso y aprovechamiento de los recursos naturales pueden ser inducidos al agotamiento. Por ejemplo, los bancos de peces en los mares del mundo, en las áreas que no forman parte de los países, sino que son áreas de acceso común, ahí están operando barcos pesqueros de las flotas de los países más poderosos del mundo extrayendo peces. Y ya el mundo reconoce que estamos pasando por una sobrepesca.
que la capacidad de regeneración de las especies están puestas en peligro. La dinámica de uso es de agotamiento de recursos. Es lo que se conoce en algunos libros como la tragedia de los comunes. Es decir, en la dinámica de uso del recurso se puede agotar. O bien se puede trabajar, si así conviene, en un manejo, ahora introducimos una palabra, un manejo sostenible, buscando la regeneración, es decir, no hacemos un aprovechamiento completo, sino que se aprovecha solo lo que ha llegado a madurez fisiológica. Por ejemplo, un árbol, como los árboles de Guatemala, árboles de zonas de especies de coníferas, como los pinos, el ciprés, etcétera. Estos árboles alcanzan madurez a la edad de los 25 años. Normalmente, a veces se puede inducir más rápido o a veces crecen más lentamente. Pero en teoría, un buen manejo del bosque sería aprovechar los árboles que han llegado a madurez fisiológica para que genere espacio o se disponga de espacio de especies que vienen en crecimiento. Entonces no se hace una tala rasa, sino que se hace una tala controlada. Y eso contribuye a la regeneración del patrimonio natural. El manejo de los recursos naturales o la economía de los recursos naturales puede estar orientada a la restauración de recursos degradados. Por ejemplo, sabemos que la parte de agua y bosque están muy conectados. Si se elimina la cobertura forestal, el agua difícilmente va a infiltrar para alimentar los mantos subterráneos o mantos freáticos, sino que si no tiene cobertura el suelo va a escurrir muy rápidamente después de una lluvia. Restaurar el ecosistema va a significar plantar vegetación, llegar a obtener árboles para aumentar la infiltración del agua en los suelos para poder alimentar el manto freático o el manto subterráneo. Eso se llama restauración. Y también la economía de los recursos naturales está orientada en parte, digamos, a la preservación de los ambientes naturales. Porque los ambientes naturales por sí solos tienen un potencial económico. Ese es el papel de las áreas protegidas. Se conocen como áreas protegidas en el mundo con distintas categorías de manejo, sitios que han sido declarados oficialmente por las leyes de los países como sitios que van a preservar en la mayor cantidad posible el medio natural para que las generaciones próximas o muy lejanas puedan disponer de un medio natural lo más pristino posible para poder obtener quizás medicinas, algunos aditamentos o en general bienes y servicios que en el futuro puedan satisfacer las necesidades. Finalmente, esta economía de los recursos naturales introdujo la temática de la sostenibilidad para garantizar que los recursos estén disponibles para las personas presentes como para las personas futuras. Entonces, busca este criterio de la sostenibilidad, la racionalidad en el manejo de los recursos de acuerdo con la capacidad de carga.
Es decir, los recursos naturales no se pueden utilizar a perpetuum porque se pueden deteriorar. Entonces, se deben utilizar de acuerdo con su capacidad de carga y su capacidad de regeneración, que son dos conceptos, hasta dónde pueden soportar y cómo se puede regenerar el recurso. Es a eso que se dedica la economía de los recursos naturales. Y esta es una economía que es más proclive al enfoque, repito, que nosotros tenemos, porque todos al menos hemos recibido el curso de recursos económicos de Centroamérica y tenemos la idea de cuáles son los recursos naturales, el suelo, el agua, el bosque, el ambiente del país, como recursos de los cuales depende la población para su sustento en distintos ámbitos. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es entonces la economía ecológica? Comenzamos la charla de ayer hablando del tema de ecología, de la casa del ser humano, de su entorno. Bueno, la economía ecológica se enfoca en la toma de decisiones sociales sobre problemas ambientales o problemas ecológicos. Pero no son decisiones individuales, son decisiones sociales. Y cuando se toma en cuenta esta temática de las decisiones sociales pueden ir desde la base en una comunidad hasta la política pública del Estado. Y la idea en general es sustentar el medio natural, que esas decisiones sociales hagan compatible una ética que respete el medio natural, que garantice el medio natural para la sobrevivencia de la sociedad y que la política pública esté inducida hacia ese propósito. El campo de estudio hace referencia a las relaciones que existen entonces entre los ecosistemas y los sistemas económicos. Y luego enfatiza en el valor biofísico de los bienes y servicios naturales. Y por cuestiones de especialización, los libros de economía ecológica han priorizado el análisis relacionado con la energía. Resulta que todos los seres vivos necesitamos energía para vivir. El ser humano, nosotros regularmente por cultura, al menos buscamos comida 3 veces al día, que lo que estamos buscando es energía para sobrevivir. Y la producción de bienes materiales en una sociedad como la nuestra utiliza fuentes energéticas. Energía para mover productos de un lugar a otro a través de camiones, autos, motocicletas, energía para iluminar, energía para mover motores, etcétera. Desde la energía que utiliza el ser humano, la energía que utilizan los animales, la energía que utilizan los motores que mueven las industrias, en general, el enfoque de la economía ecológica está basada en, no quiere decir que solo eso, pero a través de ese elemento se ha venido desarrollando la economía ecológica con el tema de la energía. Entonces, ¿a qué nos apunta esta temática de la energía en la economía contemporánea? Nos apunta a que debemos ser racionales en el uso de la energía y sobre todo al uso de energías o fuentes energéticas
de carácter renovable y dejar de utilizar en forma paulatina lo más pronto que se pueda energías no renovables. Digamos que esos son temas que están saliendo desde la economía ecológica y que tienen mucha relación con la temática del cambio climático. Ok. Veamos entonces nosotros cómo a partir de acá tenemos dos visiones entre los economistas acerca del tema del ambiente o el medio natural. Una de las visiones, lo había adelantado el día de ayer, es ver a la economía como parte del ambiente, y otra visión es ver al ambiente como parte de la economía. La primera visión, esa visión que ve a la economía dentro del ambiente o dentro del sistema ecológico, está influenciada fundamentalmente por estas corrientes de economía ecológica. Pero aquellas que ven que el ambiente es parte de la economía, porque la economía debe ajustarse a requerimientos ambientales. Entonces, se ve que es otro factor a considerar dentro de los procesos económicos. Y ese es el enfoque que tiene la economía ambiental y la economía de los recursos naturales. ¿Dónde vamos a quedar nosotros? ¿Cuál es la idea que transmitimos al montar un curso muy rápido relacionado con estos temas de economía y ambiente? Que cada uno de nosotros, que los profesionales, docentes y que los nuevos profesionales del área de la economía, en el ejercicio de su profesión, consideren como parte de su conocimiento transversal de que la economía hace parte del ambiente y que se constituyan entonces en bastiones para una nueva ética, la nueva ética del desarrollo sostenible. Ese es el propósito. Ok, entonces, independientemente de la posición que tengamos respecto al tema ambiental, de hecho, el considerar los temas ambientales en el campo de la economía ya está adquiriendo una importancia crucial. Y hoy día los agentes económicos están de alguna manera u otra tratando de que sus consumidores, entendidos los agentes económicos como productores, que sus consumidores entiendan que los productores han internalizado la temática ambiental dentro de su estructura productiva. Ese es el nuevo eje. Algunas empresas lo están haciendo dentro del eslogan de la responsabilidad social empresarial y otras simplemente porque en sus vínculos con el exterior les está exigiendo que sus productos lleven un sello de una empresa que certifique que efectivamente están considerando la mitigación de los impactos ambientales de sus procesos productivos. Entonces, están necesitando las empresas de asistencia en cuanto a ser más compatibles los procesos productivos con temas de carácter ambiental.
Bueno, el fundamento es que muchos recursos naturales, yo diría todos los recursos naturales, el agua, las fuentes de energía no renovables, están comenzando a escasear y presentan horizontes de agotamiento previsibles. Eh, Independientemente de cuál es el enfoque, entonces, si el enfoque es la economía hace parte del ambiente o el ambiente hace parte de la economía, de algo que no nos podemos soslayar es que muchos recursos naturales se están agotando. Y en el futuro presentan horizontes de agotamiento previsibles que pondrán a prueba las condiciones actuales en las cuales se están desarrollando los procesos productivos. Y entonces alguien podría decir, aquí lo que se está enseñando entonces es esa incertidumbre que se generó cuando se planteó por parte de Tomás Roberto Malthus aquella frase lapidaria de que los alimentos crecen en una proporción aritmética en tanto que la población lo hace en forma geométrica. Y cada vez se está ampliando la brecha y esa brecha es el motivo de una serie de conflictos de la población. Ahora, digamos que los recursos están disponibles de una manera aritmética en tanto la población del mundo y sus necesidades aumentan de una manera geométrica. Pero como la realidad es que los recursos tienen un límite, escasean o se degradan, allí el tema económico es esencialmente vital. Y uno de los puntos que es lo que vamos a tratar más adelante es la necesidad que se tiene de valorizar los bienes y servicios ambientales. Hablamos de bienes como los recursos naturales, el suelo, el agua, el bosque y los servicios, aquellas funciones ecológicas que tiene el agua, que tiene el suelo, que tiene el bosque, y estos elementos necesitan valorizarse en toda su dimensión para que el ser humano, nosotros, buscando ser más racionales, pues seamos los promotores de la sostenibilidad en el uso de los recursos. Y para eso, pues hay mucho por hacer en cuanto a que hay que considerar los aportes de todos los autores que habremos estudiado. Aquí solo están algunos, como Francis Bacon, el doctor Francisco Quesnay, la economía ecológica. Está ahora estudiando mucho los trabajos de Francisco Quesnay y los fisiócratas, porque están tratando de encontrar respuestas a sus fundamentos teóricos. Ya hablamos nosotros de Roberto Malthus y también David Ricardo con su teoría de la renta de la tierra. Y en ese tema de la teoría de la renta de la tierra, Ricardo decía que cuando aumentan las necesidades de la población en bienes alimentarios, se incorporan a los procesos de producción suelos de menor calidad que aunque tengan rendimientos menores, están cubriendo las necesidades de la población, pero claro, eso se hace con costos mayores y por lo tanto los costos unitarios o costos medios con los que se venden esos productos en los mercados se elevan en virtud de que los rendimientos de suelos menos favorecidos pues serán menores. Sí, esos temas cuentan en el análisis ambiental, igual que los trabajos de Mills,
de los marginalistas, que aquí mencionamos solamente a Jevons, pero está Walras, están los otros autores, tenemos a Pigot, Harold Hotelling, que es un economista de la economía institucional, un norteamericano que pasó desapercibido en su análisis, pero que vale la pena mencionar que el señor Harold Hotelling lo que introdujo en su análisis es el valor que tienen los recursos en el tiempo. Y aquí los economistas financieros dirán, bueno, el dinero tiene un valor en el tiempo que está reflejado en aquella fórmula del interés compuesto, donde incorporamos en el interés compuesto el número de años y obviamente el valor presente va a ser más alto que el valor futuro y que mientras más lejos hagamos un aprovechamiento de recursos, el valor llevado a valor presente es mucho menor. Si nosotros queremos explotar, por ejemplo, una mina de oro, hoy día su precio va a ser mayor que si la explotación la vamos a hacer hacia el futuro. Si los precios del oro disminuyen debido a una mayor oferta mundial. Pero por el contrario, los precios del futuro podrían ser menores si hay una disminución de la oferta mundial. Bueno, el señor Hotelling introdujo esta variable del valor que tienen los recursos naturales en el tiempo, considerando, entre otras cosas, la tasa de descuento, que hace parte de la fórmula del interés compuesto. Ronald Coase y el señor Vilfredo Pareto, que están hablando ahí de temas del equilibrio parcial y del equilibrio total y de la no interferencia del límite de la persona cuando se tocan los intereses de otras personas. Y aquí el tema de las externalidades cobran un espacio vital en el análisis económico. Digamos, una empresa de productos químicos que está asentada en la parte alta de una cuenca, está eliminando sus desechos sin ningún tratamiento que luego van a dar a un río principal, y este río es la fuente de abastecimiento de agua para industrias pesqueras que están localizadas abajo o industrias ganaderas que utilizan el agua para la producción animal. Pues como las aguas fueron contaminadas río arriba, se han generado deseconomías o economías externas negativas para aquellos otros que podrían aprovechar el recurso agua en la parte de abajo. Así que toda esa temática que los autores han venido generando son los elementos que se introducen en el análisis ambiental, el análisis económico ambiental. Así que, bueno, lo que sus profesores enseñan o lo que hemos aprendido a través de los libros son los elementos que se pueden aplicar al análisis ambiental. Y para terminar con esto, pues solo ponemos ahí algunos casos relacionados más con la economía ambiental, que es la que utiliza en esencia el enfoque neoclásico, poniendo ahí en la lámina los contrastes
El enfoque ortodoxo es el enfoque de la economía neoclásica. Y del lado derecho, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque de la economía neoclásica y el enfoque de la economía ambiental? Y, por supuesto, la economía ambiental como una hija de la economía institucional, que ya dijimos que la economía institucional tiene una base neoclásica, pero aprovecha los aportes de otras disciplinas. En el caso de la economía ambiental, muchas disciplinas de carácter natural, la biología, la ecología, la química, etcétera. Bueno, veamos, solo para entender las diferencias del enfoque. La economía neoclásica ortodoxa dice que el crecimiento económico es sinónimo de bienestar. Y entonces queremos tener, al comparar el PIB de un año con otro, tener tasas significativas de crecimiento, porque mediante ese mecanismo se genera más riqueza y se puede, no necesariamente, pero se puede resolver problemas de pobreza. ¿Sí? Entonces, cuando la tasa de crecimiento de la economía es pequeña, se dice que las economías están en una situación crítica. Y más aún si las tasas de crecimiento tienen comportamiento negativo, tal como sucedió en el año 2020, luego del cierre producto de la pandemia COVID-19. Se contrae la demanda global, se contrae la oferta global y como resultado, obviamente, en la contabilidad social o la contabilidad del Producto Interno Bruto, lo que se va a ver es una caída del Producto Interno Bruto, ¿sí? En el año 2020. Que en el caso de Guatemala su caída es de menos 1.5%. E inmediatamente al año siguiente, sorpresa, la tasa de crecimiento en Guatemala es del 7%. Pero eso es un efecto rebote de la economía, que la economía se abre, que la demanda trata de recuperar el año perdido, lo mismo el tema de la oferta, y entonces hay una dinámica económica bastante fuerte, de tal forma que además, por comparación, lo que se hace en cuanto a este tema de la tasa de crecimiento es un año con otro. Un año de caída, que es el 2020, versus un año de recuperación, que es el año 2021. Entonces, es un efecto rebote. Ya para el año 2022 y luego para 2023, pues asumimos que la tasa de crecimiento de la economía de Guatemala va a estar entre el 3 y el 4%, que ha sido su tasa normal de crecimiento de la economía. Ahora, ¿qué dice la economía ambiental? El crecimiento económico es sinónimo de bienestar, pero pone una condición. Siempre que el bien ambiental no sea alterado sustancialmente. Si lo es, aquí ya viene una respuesta a la condición. A los indicadores de riqueza y bienestar, que es lo que mide el Producto Interno Bruto, habrá que restarle el valor modificado a ese bien ambiental. De ahí viene el tema de la contabilidad ambiental. Voy con un ejemplo que quizás nos ayude a entender de mejor manera este tema. Deseamos producir aguacates. El aguacate Hass está en su apogeo a nivel mundial y en Guatemala también. Y deseamos producir, digamos, pequeños productores, 1 hectárea de aguacate Hass, en un lugar donde antes había una cobertura forestal de bosques de pino encino. Entonces lo que vamos a hacer es seguramente eliminar el bosque porque los árboles de aguacate
necesitan estar en contacto directo con el sol. No puede haber sombra. Si hay sombra, no produce. Entonces, eliminamos el capital natural. Ahí es donde dice la economía ambiental, dice, le tenemos que descontar al incremento de la actividad económica producto de una hectárea de aguacate el daño que al medio natural se le ha hecho. Y se podrá saber si ahora, ya descontado el daño ambiental, mantiene tasas aceptables de rentabilidad económica. Bueno, esa diferencia es la que nos hace llegar a lo que más adelante mencionaremos como el desarrollo sostenible o el triángulo de la sostenibilidad. Veamos otro ejemplo. El enfoque ortodoxo dice que el libre mercado asigna los recursos de manera eficiente. La economía ambiental dice entonces que el libre mercado asigna normalmente bien los recursos, excepto en el terreno ambiental. Aquí está poniendo una condición, por lo que hay que valorar los daños ambientales producidos, hay que valorar las externalidades y añadir esos valores a los precios de mercado para que la asignación sea eficiente. Voy con el ejemplo anterior. Una industria química se estableció en la parte alta de una cuenca. La regulación ambiental no es muy objetiva. Los desechos de esta industria finalmente paran en un río y abajo de ese río hay productores de peces que tienen estanques piscícolas, hay fincas ganaderas que canalizan el agua para su ganado, algunas fincas productores de hortalizas que de pronto van hacia la exportación hacia los Estados Unidos, utilizando el agua y como no había industria en la parte alta, pues no le hacían mayor tratamiento al agua para utilizarla. Resulta que de pronto, ahora, sin querer, aquellos productores de la parte de abajo, si quieren mantenerse produciendo, tienen que tratar las aguas para que vivan sus peces, si es la industria piscícola, para que vivan sus el ganado mayor, si está produciendo carne y leche de ganado vacuno, o carne si es de ganado porcino, o bien tiene que hacer algo si está produciendo hortalizas como los melones que luego se van al mercado de los Estados Unidos. Y si en Guatemala no se hacen sondeos de cargamentos que van al mercado, en Estados Unidos sí se hacen y se miden si hay trazas de contaminantes que llevan estos productos para el mercado. Y ya usted llegó con sus melones a venderlo en Estados Unidos y resulta que en aduanas la EPA hizo un análisis y encontró que tiene trazas de contaminantes y no le permite ingresar al mercado de los Estados Unidos. Eso es un costo ambiental muy fuerte porque es una pérdida total, ya no regresa el producto para venderse en un mercado local. Bueno, si yo tengo que sanear las aguas, me va a incrementar mis costos. Estoy asumiendo los costos que alguien debió haberlos asumido en primera instancia porque era la industria contaminante, pero si yo quiero estar en el negocio tengo que incrementar mis costos y entonces el precio medio por unidad producida me va a aumentar y del mercado mismo voy a obtener el repago para ese incremento en el nivel de precios.
O sea, la economía ambiental entonces nos pone en alerta en cuanto al uso y manejo eficiente de los recursos naturales, porque de lo contrario hay que asumir los costos de las externalidades económicas. Y un último caso, solo para que veamos nosotros eh, la importancia del análisis ambiental, el enfoque entonces ortodoxo, el enfoque neoclásico dice que el crecimiento es ilimitado o el crecimiento ilimitado es posible y necesario. Aunque ya nosotros hemos estudiado las funciones de producción y por las 3 etapas de las funciones de producción sabemos que hay un momento en que por más que añadamos insumos, la producción se va a mantener estable. Pero la idea que hay es que busco una nueva función de producción para rebasar aquella estabilidad que me había alcanzado con niveles tecnológicos determinados. Y si vuelvo a entrar por mi función de producción a una nueva estabilización, voy a buscar una nueva forma que me genere una nueva función de producción y aumentar el crecimiento. Esa es la idea de la economía ortodoxa. Ahora, la economía ambiental dice que el crecimiento ilimitado es posible, pero hay que preocuparse de que los recursos del planeta, y aquí hay entonces un enfoque muy global, muy holístico, los recursos del planeta enfrentan agotamiento y deterioro. Y como consecuencia entonces, no puede haber un crecimiento ilimitado. Habrá que considerar una forma más adecuada de crecer que no ponga en entredicho el agotamiento y el deterioro de la base natural. Sí, digamos que estas son las diferencias del por qué estamos motivando a que en un nuevo pensum de estudios que se pueda desarrollar tanto en el CUNOC como en el campus central de la USAC, para el nuevo pensum de estudios, repito, un curso de economía ambiental para que podamos catalizar estas condicionalidades que genera el uso y aprovechamiento de la base natural. Ahora bien, en el desarrollo de estas disciplinas han venido otras que nos hablan de temas más específicos, pero que las podríamos ubicar en cualquiera de estas 3. Y uno de esos temas es lo que se denomina economía circular. Yo le llamé a esto en la guía que ustedes consultaron al momento de eh, leer la invitación y a lo mejor inscribirse a este curso que es un pequeño baño de estos temas ambientales, otras disciplinas o otros abordajes de la economía que en general son abordajes muy específicos y vamos a mencionarlos. Una de ellas es la economía circular. La economía circular toma elementos tanto de la economía ambiental, de la economía ecológica, como de la economía de los recursos naturales para hacer su abordaje. Y aunque quizá algunos no podrían estar de acuerdo, está más vinculada a la economía ambiental o la economía de la contaminación. Voy a explicar por qué. Las sociedades modernas han entendido que los procesos de producción parten de la materia prima, que es el primer esquema que tenemos aquí al lado izquierdo,
Se extrae la materia prima, eso es lo que, de dónde se extrae, de la naturaleza, se procesa, ahí tenemos la parte de la producción, se consume, que es la siguiente fase, y luego se generan los desechos. Eso de una manera lineal, pero cuando se está aprovechando la materia prima hay desechos. Cuando se produce hay desechos. Cuando se consume hay desechos. Finalmente, en todos los ámbitos hay desechos. Pero este enfoque nos dice que esta es la economía lineal, es la economía dominante. Capto de la naturaleza la materia prima, la incorporo a los procesos de producción, voy a generar bienes que satisfacen necesidades de los consumidores y luego los consumidores pues se verán forzados a desechar el producto. Esto lo que nos ha hecho, esta forma lineal de ver la economía, es generar una enorme cantidad de desechos. Frente a una situación de esta naturaleza, surge la temática del reuso o reciclaje. Por lo tanto, aquí solo como el énfasis es el reuso o el reciclaje, estamos pensando en la economía ambiental. ¿Qué significa eso? Que la materia prima se va a extraer porque no vamos a poder prescindir de la base natural generadora de materias primas, pero la producción necesita realizarse pensando en que algunos materiales tienen capacidad de ser reutilizados. Y sobre eso diríamos, ahora que está de moda mucho el tema de los teléfonos celulares, las carcasas de metal o de plástico, con todos los aditamentos que traen por dentro los teléfonos celulares, como se están cambiando de una manera muy rápida debido a la innovación tecnológica, la idea es que las empresas generadoras de estos bienes de alto recambio diseñen el producto desde sus primeros elementos para poder reciclar los elementos que ahí van inmersos. Entonces la producción ya no toma una figura lineal, sino una figura circular. Ya el producto fue diseñado para que las carcasas y los elementos internos sean reciclados en los futuros avances tecnológicos que se generen de los teléfonos celulares. Igual el consumidor. El consumidor entonces está consciente de que necesita disponer adecuadamente del teléfono celular ya cuando éste no le sirva. Es decir, lo va a entregar probablemente a empresas especializadas que hacen la separación de las partes del teléfono. Y lo que efectivamente va ya como no poderse recuperar, va a los sitios de disposición final de desechos, es aquello que realmente no se le ha encontrado un uso alternativo. Entonces, a eso se le está denominando economía circular. Eso es lo que nos representa este esquema. Producir con un diseño previo, buscando la reutilización o el reciclaje. Muchos de nosotros, los que están peinando canas como este servidor, fuimos niños y jóvenes, quizás adquiriendo, no muy comúnmente, pero sí bebidas gaseosas en envases de vidrio. Y estos envases de vidrio en las tiendas se dejaba una cantidad de dinero en calidad de depósito del envase y luego cuando llegaba de nuevo a la tienda se devolvía el envase y le devolvían la cantidad de dinero en depósito.
Eso es justamente una economía circular. Con el paso del tiempo y la introducción del plástico, abarató el tema de los envases para las bebidas gaseosas y se dejó esta práctica de retornar a la tienda los envases. Pero ese es un ejemplo de lo que se conoce como economía circular, de lo cual hay mucho y podríamos agotar un curso. Eh, eh, Hicimos un semestre académico con un grupo de estudiantes de la facultad, eh, estudiando concretamente muchos ejemplos en el mundo acerca de economía circular. Eh, entonces, lo que les quiero decir es que hasta un semestre académico podríamos agotar con este tema de la economía circular. Como disciplinas derivadas también tenemos la economía del cambio climático. El cambio climático también deriva de la contaminación que produce los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero mayoritariamente se producen en la industria, en el transporte y en los hogares. Se produce carbono, nitritos o nitrógeno, ácido sulfúrico, en general gases que, como son gases no les vemos, al consumir los productos, estos gases ascienden a la atmósfera porque no tienen mucho peso y se van a colocar por allá cerca de donde está la capa de ozono, esa capa de oxígeno 3. Eso es lo que representa este esquema que tenemos aquí con el tema de la economía del cambio climático. El sol que emite su calor a la superficie del planeta Tierra, si no existieran esas nubes blancas que son la representación de los gases de efecto invernadero, durante las noches la Tierra refleja el calor del sol y el sol sale al espacio. Mejor dicho, la energía que acumuló la Tierra sale al espacio. Pero resulta que por la acumulación de esos gases en la parte alta de la atmósfera, los gases no salen, el calor no sale y vuelve a caer el calor al día siguiente. Y entonces la Tierra, y ahí es donde se habla del efecto invernadero, la Tierra se ha convertido en una especie de invernadero porque ya no tiene el recambio de gases que saldrían del planeta Tierra y que van al espacio sideral, sino que se quedan aprisionados allá en la capa de ozono y lo que están haciendo entonces es generar un calor al planeta. Ese calor pues, es pequeñito en términos de las mediciones que hacemos en grados centígrados o en grados Fahrenheit, pero como es un proceso acumulativo, en el largo plazo lo que está haciendo es calentar el planeta y alterar el clima natural del planeta. Y a esa temática se le denomina entonces cambio climático. Y detrás de la temática del cambio climático hay un enfoque especializado que se denomina economía del cambio climático. Y como a nivel mundial existe un acuerdo de enfrentar el cambio climático, pues detrás del análisis económico hay una serie ya de medidas que no necesariamente solamente son físicas, aunque casi todas las medidas
debieran ser físicas, pero hay medidas financieras, como por ejemplo la venta de carbono o la compra de carbono. El carbono es un gas, es el gas mayoritario que se va a la atmósfera por las actividades humanas y algunas actividades naturales. Ahí en la imagen está representada por la erupción de un volcán que también está enviando gases a la atmósfera. Y bueno, hoy día, a través del protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, dentro del marco de las negociaciones del cambio climático en el sistema de Naciones Unidas, se puede asistir a los mercados de carbono. Pero ojo, vean de dónde viene la temática, del impacto ambiental. O sea, la economía del cambio climático es parte de la economía ambiental porque está haciendo frente mediante el tema de reducir los gases de efecto invernadero o mitigar los gases de efecto invernadero o bien adaptar los ecosistemas humanos a las amenazas del efecto invernadero o a las amenazas del cambio del clima. El mundo, como este es un tema mundial, pretende resolver el tema a nivel mundial, pero algunos países lo quieren hacer pronto, otros no lo quieren hacer pronto. Bueno, consensos no existe. Opciones hay algunos financiamientos. De hecho, Guatemala, si quisiéramos hablar de economía del cambio climático, Guatemala cuando ratificó el protocolo de París se presentó al sistema de Naciones Unidas a decir qué iba a hacer en materia de reajustar su economía, hacer una economía de menores emisiones de carbono y a dónde iba a llegar. Y luego si recibía financiamiento internacional, pues iba a reducir sus emisiones de carbono o mantener las áreas que absorben carbono. Y las áreas que absorben carbono son los bosques. Y Guatemala tiene una buena tasa entre 60 y 90 mil hectáreas de bosque que son eliminadas año con año para dar paso a agricultura y otras actividades humanas. Entonces, Guatemala se compromete o se comprometió ahí al firmar el acuerdo con Naciones Unidas a que si recibe financiamiento internacional, va a conservar masas boscosas. Y los propietarios de las masas boscosas van a poder vender en el mercado internacional bonos de carbono a los países que tienen sobreemisión de carbono. Entonces aquí el análisis es, bueno, yo estoy contaminando más, estoy emitiendo más carbono y tú tienes los bosques que absorben el carbono, entonces hacemos una transacción. En cuánto me vendes la tonelada de carbono y si yo estoy dispuesto a pagar por lo que tú me estás vendiendo el producto. Finalmente, la empresa que compra la fuente que absorbe el carbono es una empresa que recibe un certificado dentro del marco de este convenio de carbono neutral. Y se dice que estas empresas entonces son amigables con el ambiente. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, precisamente porque lo que no se está evitando es la contaminación de países que ya son altamente contaminadores. Luego tenemos otro tema que aparece como disciplinas derivadas, la economía verde. ¿Cómo se define la economía verde? El Programa de Naciones Unidas
sobre el medio ambiente, ha definido economía verde como aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. O sea, aquí hay una acción humana, hay una acción social, hay una acción pública, hay una política pública del Estado que está buscando reducir riesgos ambientales y la escasez de bienes y servicios ecológicos o bienes y servicios ambientales. Eso significa hacer alguna inversión y algunos dicen no existen suficientes recursos en el mundo para revertir lo que ya se ha hecho y asegurar que vamos a alcanzar una economía verde. Bueno, en su expresión más simple, una economía verde puede ser considerada como una que es baja en carbono. Lo que está buscando es tratar de emitir la menor cantidad de carbono posible. Es eficiente en el uso de recursos y es socialmente inclusiva. Aquí en Guatemala opera en la oficina del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales una oficina que lleva el nombre un poco extraño de implementación conjunta. Esta oficina es la que certifica a nivel público a aquellas empresas que tienen una conducta y práctica económica buscando la neutralidad en la emisión de carbono. Y ojalá capturen más carbono que lo que emitan. Y entonces están en capacidad de salir a vender bonos de carbono. Hay que estar inscrito en la oficina de implementación conjunta. Se lleva entonces el respaldo, la garantía de que efectivamente carbono neutro o tiene posibilidad de vender bonos de carbono. Ya existe en el país. ¿Alguien tiene algún comentario? Ok, a esto es lo que se denomina hoy día economía verde. Y en Guatemala los mayores proyectos de esta economía verde están relacionados con un tema no fácil de precisar. Dentro de estos protocolos mundiales, de los acuerdos mundiales internacionales, que se describen con una palabra, unas siglas en inglés, es una R, una E, un doble D, red, solo que con doble D, y un signo más, Red Plus. Hay que estar inscritos, entonces, tanto en el Instituto de Bosques como en el Ministerio de Ambiente, de que está evitando la deforestación. Más bien, aquí es un premio a la deforestación evitada. Eso es lo que significan los proyectos Red Plus. O sea, se inscribe porque es un compromiso de Estado. El Estado se compromete con otro Estado, porque estos son compromisos entonces de Estado, pero el Estado de Guatemala necesita que se comprometa con él alguien físicamente que diga, bueno, tengo 10 hectáreas de bosque natural que no voy a tumbar para cultivar aguacates, los voy a tener allí como medio para capturar carbono. Y el mínimo son 10 hectáreas. Entonces se inscribe y se calculan, ahí hay fórmulas para establecer, y por especies, habrá que hacer un análisis de cuál es el inventario
de ese bosque de 10 hectáreas y cuánto carbono estaría absorbiendo por año. Y esas toneladas de carbono son las que salen a vender a los mercados internacionales. Bueno, detrás de estos nuevos negocios verdes también está el papel del Estado, que está tratando, y entiendo que el Ministerio de Finanzas tiene un programa de ese tipo, de llegar a establecer impuestos verdes, cómo capturar de esos recursos impuestos. Entonces, yo si no conozco para nada, solo sé que tienen un programa en el Ministerio de Finanzas para el tema de los impuestos verdes. Ok, hay otro tema, quizás hayan otros más, que también hay libros escritos sobre estas disciplinas derivadas, como la economía azul. Hay un autor suizo que escribió un libro referido a que es difícil para él que a nivel mundial se pueda reducir el impacto de las actividades humanas a través de las inversiones de economía verde. Y que en realidad lo que hay que hacer es manejar la vida económica lo más cerca de la naturaleza. Y el ejemplo que utilizó este autor de apellido Gunti es el manejo de mares y océanos. Ahí habría que saber un poco cómo se manejan los mares y los océanos en el mundo, porque hay un mar territorial. Guatemala tiene 200 millas marinas de mar territorial y todos los países también tienen, en algún punto se cruzan, pero hay áreas bajo este concepto internacional que son aguas internacionales, entonces, porque no le pertenece a nadie, nadie llega ahí con sus 200 millas marinas. La idea de la economía azul es descansar sobre una economía más cercana a la naturaleza, que repito, estuvo vinculada más al tema, está vinculada más al tema de los océanos y los mares. Aquí lo que tengo es una definición del Banco Mundial. El Banco Mundial define economía azul como el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, para la mejora de los medios de vida, para la mejora del empleo, al tiempo que se preserva la salud de esos ecosistemas marinos. Y por añadidura, cuando se habla entonces del tema de mares y océanos, se habla de las aguas que alimentan los océanos y los mares, que ahí entran las aguas continentales, porque sabemos que todos los ríos van a morir al mar o van a morir a un lago. El lago, excepto que sea una cuenca cerrada, como el caso del lago de Atitlán, casi todos los lagos también tienen sus fuentes de salida, como el lago de Amatitlán, que tiene el río Michatoya, que es la salida del agua del lago, que luego va a llegar al canal de Chiquimulía y más adelante va a entrar al Océano Pacífico. Si se hace una interpretación integral, el tema de la economía azul, entonces es economía del agua. Si hay una interpretación que incluya las aguas continentales. Y en este tema hay 4 visiones, porque también no son temas necesariamente de conservación. Los activistas, los ecólogos, Greenpeace y algunas otras organizaciones están centrados en conservar, en restaurar y proteger todas las actividades vinculadas al entorno marino. Y el aprovechamiento pesquero es lo más importante del entorno marino.
Pero también los océanos se han convertido en los principales medios receptores de los desechos. Y el gran problema que se tiene hoy día es el tema de los plásticos y los microplásticos. Entonces los activistas tienen más una visión, los digamos más vinculados con la ecología, en conservar, restaurar, proteger todas las actividades del entorno marino. Otros lo ven como una oportunidad de hacer negocios, este tema de la economía azul. Ahí ponemos como ejemplo el turismo, que son esos viajes que se realizan en barcos grandes, que llevan mucha gente y que van visitando las costas de los países realizando un turismo masivo. Eh, es una oportunidad de hacer negocio, pero el turismo masivo pues tiene un problema serio también de contaminación. En algún lado tienen que botar los desechos. Ojalá los desechos, porque estos son grandes negocios, estén siendo manejados de manera adecuada. Sobre eso hay mucho de qué hablar también. Otra visión es más ecológica en cuanto a que los océanos, los mares y todo lo azul es en esencia la forma de vida humana. Y más aún a aquellas comunidades que están vinculadas a los océanos, es decir, las comunidades que viven en los litorales, que hacen aprovechamientos pesqueros, que viven cercanas a los bosques de mangle, que conservan el mangle. El mangle tiene un papel muy importante en el recambio de aguas saladas del mar con las aguas dulces continentales. Entonces, en las zonas de mangle hay agua salobre, esa mezcla entre agua dulce y agua marina, y el mangle mismo se convierte en protección de las costas ante los eventuales impactos de las olas marinas cuando ocurren estos eventos como las tormentas, y el caso más reciente que ha impactado a nivel mundial es seguramente el caso de el huracán Otis en México. Y la cuarta visión es el mar siempre es una fuente de innovación. Hay muchas cosas que no se han descubierto. En el mar cada vez la sociedad humana reconoce que es una fuente de provisión de recursos. Hay petróleo, el mismo plancton captura carbono también, y quizás sea mucho más importante en cuanto a captura de carbono que los bosques. En fin, ese tema de la economía azul está relacionado tanto con la economía de recursos naturales como con la economía ecológica y con la economía de la contaminación. Y en Guatemala lo más sensible hoy día es precisamente la contaminación del río Motagua hacia el mar Caribe. Eso es sumamente grave. Y tenemos una amenaza latente de que Honduras puede llevar a la Corte Penal Internacional a Guatemala por la contaminación de las costas hondureñas y de islas hondureñas en el mar Caribe. Contaminación que deriva del río Motagua, y el río Motagua es, digamos, el río que lleva desechos mayormente originados en la zona metropolitana de Guatemala.
Es enorme la contaminación de la ciudad. Y un ejemplo chiquitito en ese tema de la ciudad es que utilizando el río de Aguas Negras, el río Las Vacas, existe una empresa que recibió la concesión de utilizar las aguas negras del río Las Vacas para generar energía eléctrica. Hizo su instalación entonces para aprovechar la energía cinética del agua, pero cuando quiso comenzar a operar, la cantidad de plástico que transporta el, el afluente del Motagua, este río Las Vacas, en realidad trababan muy rápidamente la casa de máquinas. Entonces, para operar tuvieron que inventarse unas rejillas que capturaran el plástico, pero cada día eran enormes cantidades de plástico que ya no encontraban lugar donde disponerla. Entonces, el siguiente paso fue que se compraron una máquina para triturar el plástico para que pudiera caber, digamos, en las instalaciones de la empresa, que tiene una finca en las cercanías, pero la cantidad de plástico triturado fue enorme que finalmente tuvieron que pensar en qué hacer con ese plástico triturado y ellos han desarrollado muebles y otros artículos de plástico fundido, plástico reutilizado, y están entonces en otro negocio que jamás se imaginaron que iban a hacer, con tal de mantener la generación eléctrica. De manera que han recibido premios por hacer esa contribución en disminuir la contaminación del río Motagua. Pero el río Motagua es inmensamente el afluente de la mayor cantidad de desechos del conglomerado central del área metropolitana de Guatemala. Eh, ese es un tema muy serio y digamos que estas serían como prioridades nacionales si nosotros queremos evitar la demanda de Honduras y que después se pueden añadir otros países porque el plástico no se está quedando solamente en las costas de Honduras, sino que está llegando un poco más lejos. Bueno, esta es como la final de lo que pudimos haber hecho el día de ayer. La parte conceptual. No sé si a esta altura, aquí vamos a hacer un recambio en unos minutos. A mí quiero comentarles que por la facultad me asignó otra tarea a las 6 en punto y me tengo que mover. Voy a terminar un poco antes. Pero bueno, demos chance a algunas preguntas, si hay algunas preguntas, si alguien quiere plantear algo. Vamos a abrir un nuevo tema. El tema que teníamos para el día 2. Bueno, para formalmente terminar el día 1 es el tema de la legislación ambiental. Como no quiero que quede este tema sin cubrir, voy a mostrar con ustedes muy rápidamente el informe ambiental del Estado de Guatemala del año 2021. Que lo vamos a poner, ustedes lo pueden acceder a este informe en la página web del Ministerio de Ambiente, pero nosotros vamos a disponer también ya a partir del día viernes de que este informe esté en una plataforma a la que ustedes pueden llegar y obtener estos materiales. Voy a mostrar la carátula del informe y luego solo voy a mencionar que aquí veamos la cantidad de legislación ambiental
o relacionada con el ambiente que existe en el país. Esta es la carátula del informe, por si lo van a bajar en la página web del Ministerio de Ambiente. Se llama Informe Ambiental del Estado de Guatemala correspondiente al periodo 2021. Si le hacen una captura de pantalla, ya tomaron la carátula del informe. Entonces, una de las secciones de este informe, en la parte introductoria, nos dice a nosotros el significado de la parte legal. Si nos queda un poquito de tiempo, pues vamos a abordar la parte legal de manera más precisa el día de mañana, pero yo me estoy temiendo que no va a ser así. Así que por eso lo vamos a mostrar ahora. Ahora voy corriendo en el informe. Voy a ponerlo un poquito más grande. En el informe se habla del ordenamiento jurídico relacionado con el tema ambiental en Guatemala. Y nosotros sabemos que nuestro ordenamiento jurídico tiene una forma piramidal, que en la cúspide está la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego vienen las leyes ordinarias, los reglamentos a esas leyes ordinarias, y por debajo las normas que emiten los organismos e instituciones del Estado. Llámese acuerdos ministeriales, bueno, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, y también normas y procedimientos que tienen que tener un trasfondo legal, porque cuando hablamos del Estado, todo tiene que tener un trasfondo de carácter legal. Se supone que los funcionarios de Estado no pueden hacer nada que no esté en el ordenamiento jurídico del país, a diferencia de los agentes privados que pueden hacer todo aquello que no tenga una limitación en el ordenamiento jurídico del país. Entonces, siguiendo con esto, nosotros podemos asegurar que la Constitución Política de la República de Guatemala es una constitución muy humana, y dentro del tema humano reconoce el tema ambiental y de recursos naturales como elementos que debieran considerarse para lograr el bienestar de la población del país. Aquí, por ejemplo, en este informe, lo que tengo manchado con amarillo, la Constitución Política trata los aspectos normativos generales que regulan las acciones relacionadas con el medio ambiente. De forma particular, la gestión de los recursos naturales, cuya utilización debe hacerse bajo los principios de justicia social que se mencionan en el artículo 118. Es un artículo de la Constitución relacionada con cómo deben manejarse los recursos naturales, el cual se complementa con las obligaciones fundamentales del Estado que se mencionan en el artículo 19. El Estado debe promover entonces el uso adecuado de los recursos y, si estos no se dan, disponer de todo su andamiaje jurídico para hacer que la población use los recursos. Lo que no menciona este texto acá es el artículo 97 de la Constitución, que tiene vinculación directa con
la contaminación, con el manejo del ambiente. Eso habría que haberlo añadido acá. Pero la intención apenas con esta breve descripción es la constitución política regula acciones relacionadas con el medio ambiente. Y de ella vienen entonces las normas ordinarias, leyes ordinarias, y aquí están clasificadas por sector. Normas ordinarias que tienen que ver con el sector forestal, principalmente la ley forestal y su reglamento, con el sector de energía, hidrocarburos y minería, que ahí tendríamos, está la ley de hidrocarburos, la ley de minería y las leyes relacionadas con el tema energético nacional. Los recursos naturales, que aquí no están regulados, pero sí hay legislación que de alguna manera tangencial aborda el tema de los recursos naturales, otros ajenos al recurso forestal. Está también ambiente, que está la ley de mejoramiento del medio ambiente, biodiversidad y áreas protegidas, que tenemos la ley de áreas protegidas, el sector hídrico, que no tenemos una legislación. La Constitución manda a que el Congreso de la República debe emitir una ley que ordene el uso de las aguas en Guatemala, pero ninguna de las legislaciones de los, o mejor dicho, de los congresos o de cuerpo de diputados que se han establecido desde 1986 a la fecha ha querido normar el uso del agua en el país. Existen algunas normas relacionadas con el sector hídrico, como por ejemplo autoridades de manejo de algunos lugares. Se le da un ámbito de acción para el manejo de las aguas en algunos lugares. Por ejemplo, existe una autoridad de manejo del lago de Atitlán. Existe una autoridad de manejo del lago de Amatitlán. Existe una autoridad de manejo del lago de Izabal y hay una autoridad de manejo del lago Petén Itzá. Hay una competencia institucional, pero no precisa la regulación del recurso hídrico. En el sector urbano y municipal hay competencias. El Código Municipal claramente menciona que los temas de agua urbana y rural para uso doméstico son competencia de las autoridades municipales y también lo es competencia de las autoridades municipales la temática del manejo de desechos sólidos y por supuesto desechos líquidos también. Existen leyes agrarias y de desarrollo que tangencialmente abordan el tema ambiental. Y en este mismo informe están los decretos. Por ejemplo, sobre la ley forestal es el decreto 7089, la ley general de pesca 80-2002, la ley general de caza 3604, ley de incentivos forestales, PIMPEP, ley de fomento al establecimiento de recuperación, restauración y manejo de bosques, probosques. Están las normas ambientales, donde está precisamente la ley de mejoramiento del medio ambiente, y ahí están normas relacionadas con la evaluación, control y seguimiento ambiental, que regulan los estudios de impacto ambiental, juntamente con los listados taxativos, es decir, listados de proyectos que ya la autoridad ambiental en Guatemala ha definido cuáles son
proyectos que pueden tener alto impacto ambiental, mediano impacto ambiental y bajo impacto ambiental. Entonces hay criterios y en esos criterios aparece un listado de proyectos y a eso se le llama listado taxativo, con sus reformas, ¿verdad? A ese listado, y eso obliga a que toda actividad o proyecto deba realizar un análisis ambiental, un estudio de impacto ambiental. Y entonces los clasifica como tipo A, B1, B2, tipo C, y C1 y C2, que también, bueno, esa es una cuestión institucional. Están los reglamentos a la pesca, reglamentos a la caza, al planteamiento de especies forestales, las competencias que tienen los distintos ministerios de Estado. Aquí están citados las instituciones rectoras de la gestión ambiental en el país, que es la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Energía y Minas. Y dentro de la presidencia, porque le pertenece a la presidencia como institucionalidad, está el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que tiene que ver precisamente con los sitios protegidos y con el comercio de especies que podrían estar en peligro de extinción. Bueno, y además, pues está una serie de normativas que aparecen listadas acá, los reglamentos, las leyes, otras leyes ordinarias, la Ley General de Electricidad, la Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, etcétera. Así que, además de eso, Guatemala ha ratificado acuerdos internacionales que en la ratificación se convierten en leyes que por normativa institucional tienen un orden constitucional similar a la constitución política en el ámbito que corresponda. Y hay muchas leyes que derivan de la ratificación de convenios internacionales. Con esto precisamente estaríamos cerrando el contenido que habíamos conversado para la sección 1 del día 1, que creo que fue muy ambicioso porque lo hemos agotado en 2 sesiones. Mañana lo que haremos es precisamente hacer un análisis muy reducido del balance de capitales, solo como un adelanto, el capital natural, el capital social o humano y el capital financiero. Y luego, cómo se podría hacer la contabilidad y entonces, teniendo información, hablar del desarrollo sostenible. Y terminaríamos con hablar de la valoración económica de los bienes y servicios ambientales. Bien, formalmente nos quedan 10 minutos de lo que habíamos hablado como tiempo disponible para este evento de curso taller. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues podemos dar algunos minutos. Si alguien quisiera hacer algún comentario, este es el momento. Arrancaríamos con un nuevo tema el día de mañana. Siempre, por favor, pedimos que se anoten en el formulario de registro para que podamos llevar ese control
y poderles asignar un diploma de participación. Aprecio mucho el tiempo de cada uno de ustedes. Si no tienen una pregunta o algún comentario, nos encontramos el día de mañana. Que estén bien. Feliz tarde. Feliz tarde, David, cuídate.